Listo, damos la bienvenida entonces a la apertura de la sexta cohorte del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flaxo Argentina. Esta es la edición del año 2024. Iniciamos con esta actividad a la que denominamos Diálogo, Desigualdad, Desarrollo y Ciclos Políticos en Argentina y América Latina. En principio, agradecemos a quienes nos están acompañando de forma virtual, especialmente no solo a quienes van a estar cursando desde Flaxo Argentina, sino también a estudiantes de la UNPAS, que es la Universidad Nacional de José C. Paz, que también nos acompañan hoy. Agradecemos a quienes se acercaron hoy aquí en este día muy nublado en Buenos Aires, que venimos teniendo días con mucha lluvia y con un clima muy raro. Y obviamente, y con especial agradecimiento a Rosa Cañete Alonso, quien nos acompaña desde República Dominicana, por eso va a estar de forma virtual. A Roxana Mazzola, quien tengo aquí a mi izquierda. Daniel García Delgado a continuación y a Roberto Arias. Para estructurar un poco el encuentro, la idea es, primero me presento, yo soy Selene Ullúa, formo parte del programa de estudios de desigualdades y políticas de aquí de Flaxo, Argentina, y para estructurar el encuentro, la idea es que pueda primero hacer una presentación inicial Daniel García Delgado, que aquí ahora lo voy a presentar. Luego voy a presentar a los tres expositores que van a estar dialogando durante el día de hoy y vamos a estructurar con alguna pregunta disparadora y después veremos si tenemos algún espacio para el intercambio, para amplificar un poco más. Y después continuarán ustedes con el resto de la cursada a lo largo del resto de los encuentros, ¿no? Eso sería el encuentro de hoy. Entonces, primero, Daniel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Daniel García Delgado es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política de Flaxo y licenciado en Sociología por la Universidad de El Salvador. Actualmente es investigador principal del CONICET, con sede en Flaxo, Argentina, y se desempeña como director del área de Estado y Políticas Públicas, director de la Maestría de Políticas Públicas y de diversos programas de posgrado, así como también es director de la revista Estado y Políticas Públicas. Gracias, Daniel. Te doy entonces la palabra para hacer las palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo justamente empezaba también por los agradecimientos a Rosana Mazzola por esta invitación a la inauguración de la Diplomatura de Desigualdad y Justicia Distributiva, a los auspiciosos panelistas, Rosa Cañete, que no está acá, pero bueno, bienvenida, y a Roberto Arias, especialista en términos fiscales y distributivos. Y también a todos ustedes y a los virtuales, porque en las circunstancias actuales, ciertamente complejas, inciertas, están ustedes apostando a trabajar un tema como la desigualdad y la justicia distributiva, importante para el país y justo en un momento en que no parecen darse las condiciones o se dan condiciones adversas respecto de la desigualdad y de la justicia distributiva en el actual gobierno de Milei. Digo, es todo un heroísmo afrontar este tema en estas circunstancias. Yo quisiera colar algunos puntos del área que me parecen importantes como ideas introductorias, basando en cosas obvias como que América Latina en general ha tenido una tendencia de la desigualdad comparado con otros espacios y potencias. No hace falta mucho estirar las explicaciones de por qué no han logrado desarrollarse y ser más igualitarias. A mí siempre me gustó la teoría de Chang, el coreano, ¿no? De tiren la escalera abajo, digamos, impedir que los países periféricos puedan desarrollarse. O las tendencias al neocolonialismo, el lawfare, los golpes de Estado, que en general han tendido a desindustrializar, a empobrecer y a hacer una distribución regresiva del ingreso. Eso no sería novedad, pero la otra novedad es que de los últimos más o menos 10 o 15 años, el mundo está también cada vez más desigual. Particularmente del occidente colectivo, donde se observa una obscena riqueza
qué sé yo, 60 individuos equivalen al patrimonio de la mitad más pobre de la humanidad. Y esto se está profundizando en el capitalismo corporativo, de financiarización, predominio, diría Adriana Mazzucato, de los accionistas, de los shareholders o los stakeholders, ¿no? Bueno, shareholders, ¿qué quieren? Ganancias rápidas, inmediatas y especular y no reinvertir, sino moverse. Y esta suerte de rebelión de las élites, si usted estaba en los 40 o los 50, estamos en la rebelión de las masas, donde el sujeto histórico era la clase trabajadora que por su organización, volumen, iba imponiendo sus concepciones de justicia de clase, básicamente. Ahora hay una rebelión de las élites en que no están muy interesados en generar sociedades más homogéneas, distributivas, y por el contrario, esta rebelión da lugar al predominio de pocos y grandes bancos, me refiero en Estados Unidos, a financiar guerras proxies, y que lleva a un crecimiento creciente del capitalismo, de plataformas, tecnológico, corporativo y la democracia. Esa percepción de cada vez menos democracia y cada vez más concentración en las élites se percibe no solamente en nuestra sociedad, sino también en las sociedades centrales. Y también entre élites y el pueblo, digamos. Esa sensación de que cada vez algunos concentran cada vez más y otros tienen cada vez menos. Y un conflicto estructural que engloba todo esto, que se da entre el norte global y el sur global. Es decir, la visión unipolar del dominio y la hegemonía mundial y la visión multipolar de las BRICS y de los países que intentan otra formulación del poder mundial. Bien, la tercera novedad, tal vez, es que hasta hace poco, no hace mucho, la Argentina, y es un énfasis en nuestro país, mantenía un cierto espíritu igualitario, o al menos no abondaba esas pretensiones de mantener una cierta clase media, a diferencia de muchos otros países de América Latina, en que la diferencia pobres-ricos era mucho más marcada. Y esto es un punto importante en este momento, porque efectivamente el gobierno de Milei quiere un modelo de sociedad más empobrecida, desigualitaria, más o menos ir en esa orientación de sociedades de pobres y ricos, suplantando al Estado, al cual él demoniza, lo configura casi como un delincuente, por una especie de gobernanza corporativa transnacional, BlackRock, este hombre que se ha saludado con los pulgares hace poco en Texas, Austin, Roca, Alperín, los hombres más ricos y poderosos y que concentran la riqueza del país. Esos son los que deben definir a dónde va el país y por qué, y al mismo tiempo asociarse muy fuertemente a la agenda del occidente colectivo que resiste cierto avance de una competitividad en China, en Asia, en la India, en los BRICS y en el sur global, que intentan poner otras reglas de juego, desdolarizar, generar más cooperación que sanciones, buscar un tipo de cooperación win-win más que acumulación por desposesión, en que ha sido predominante en los últimos 40 o 50 años el dominio del occidente colectivo, por no decir los últimos 200 o 300 años sobre el mundo global. Bien, y Milei es un buen ejecutor de este programa. No es una casualidad. Han surgido varios personajes similares, Bolsonaro, Trump, en fin, que interpretan esta idea de devastar
de eliminar la clase media y los derechos de los trabajadores, y lo público en la salud y la educación, hacer un reseteo de la sociedad que ellos ven como decadente de los últimos, del Estado social, básicamente. Y también hay como, frente a esto, fluctúa un interrogante que es difícil de responder: ¿por qué una parte importante de la sociedad está apoyando esta orientación? Bueno, ha ganado esta orientación electoralmente y todavía no se decide a darse cuenta que va contra ella. O si se decide que va contra ella, espera que tal vez en un futuro inmediato las cosas se den vuelta y mejoren. Es como que si el ataque al desequilibrio fiscal, a la casta, que la libertad avance, va a llegar un momento en que va a bajar la inflación y de la caída, de la recesión actual, de este movimiento muy fuerte de empobrecimiento y que se ha operado en los últimos 4 meses, haga un punto de rebote hacia una B. Todavía siguen manteniendo esa percepción, lo cual hace una sociedad de dos mitades, en la una que encuentra definitivamente este modelo nos lleva puesto, y otra que todavía está en la duda de si efectivamente no le va a convenir en algún momento. Y esto ha sido producto de Milei, que ha construido una coalición plebeya, y llamo plebeyo porque ha sido en base al desafecto de los sectores, incluso trabajadores y pobres del peronismo, al precariado, digamos, la nueva clase peligrosa que ha surgido en el mundo, y podemos atribuirle a esta coalición plebeya su conjunción en las elecciones de segunda vuelta con la otra coalición que es de derecha, que es clasista, elitista y antiperonista. Y esto conjugó un nuevo actor político, un nuevo animal político, diría O'Donnell, que hasta ahora tiene una orientación en este sentido que le estábamos avisando, diciendo, y que creen todavía y que hacen creer a mucha gente en las explicaciones del presidente sobre las causas de la alta inflación, como exceso del gasto público, que los impuestos son demasiado altos, que la política es la culpable de todos los males y los sindicatos solo defienden privilegios. Entonces hay que pulverizar el Estado, bajar impuestos, regular, castigar a los políticos, sindicalistas, a lo público, ¿no? Bien. Quiero volver a un tema sobre esta situación de que la existencia de la clase media, esa que yo reformulé como una cierta excepcionalidad de la Argentina en un continente que muestra contrastes sociales más fuertes, es producto básicamente de dos actores que hoy están en la agenda de este ataque anarcocapitalista. ¿Cuáles serían esos actores? Los sindicatos y la universidad pública libre y gratuita, que han producido estos dos actores movilidad social ascendente. O sea, los sindicatos, por una parte, han generado paritarias libres, han generado con cierta mantención sobre la inflación, derechos laborales y una expectativa de que sus hijos... A ver, la movilidad ascendente es en el fondo en que los hijos iban a estar mejor que los padres. Y la universidad pública también ha tenido esta pretensión de una sociedad de progreso, de avance, y que incluso frente a las desigualdades básicas del Estado benefactor, que eran de clase, ha incorporado nuevas desigualdades de género, minorías, del medio ambiente, ¿no? Que incorporan y le dan un plexo de riqueza a una visión de una sociedad más abierta y progresiva. Bueno, hay otros actores que intervienen en esta desestructuración de la justicia social
además de Milei, el papel reaccionario del poder judicial. Y lo digo hoy porque hoy falló en contra del DNU, lo cual parece increíble, ¿sabían, no? Y me parece increíble. Lo tituló como un tema abstracto, el DNU. Entonces, yo quisiera, para no robarte el tiempo, decir... ¿Perdón? Sí, claro. Por último, también el odio corporativo de los negocios de Marcos Galperín, ¿no? Que quiere los curros de los planeros y de los que negocian con los planes. Daniel Arroyo le dice, pero el AOH se la da por tarjeta, no hay nadie que intermedie. Y el fintech, que es el que él quiere, va a endeudar más a la gente y en realidad es un curro financiero el que está buscando detrás. Por último, no me queda claro cómo se solucionan estos problemas. Y si podemos girar estas sociedades de este momento a sociedades más solidarias, igualitarias y felices, se supone que un mayor grado de igualdad y de libertad y solidaridad contribuyen a eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tal vez el área, y la Corte esta en particular, pueda proporcionar una teorización, echar claridad sobre las tendencias locales, regionales y mundiales. Es decir, está pasando esto, vamos para allá, estos son los escenarios. Y algunos pasos a dar. Algún paso a dar, que yo pienso, es iluminar un camino corto a la justicia, que es como un principio de resistencia, de lucha social, no violenta, frente a un gobierno y a un proyecto que viene con estas intenciones de desclasamiento, de empobrecimiento y de desigualdad y eliminación de la educación pública y de las leyes laborales. ¿Qué sería ese camino corto? Bueno, no aprobar el DNU, por lo menos en el Parlamento, ya que si la Corte Suprema lo aprobó, por lo menos en el Parlamento, los legisladores o los gobernadores puedan parar las bases, parar el Acuerdo de Mayo. Eso le corresponde a esos actores. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Me parece que además de esta iluminación teórica que puede dar la Corte, me parece que también es la acción, la praxis, la protesta. Y esto, casi con esto termino, es una invitación a el día 23 de este mes, en estos dos actores que contribuyeron a la movilidad social ascendente y a una mayor justicia social y a una identidad argentina de equilibrio, de mayor equilibrio, se van a juntar en una movilización sobre la Plaza de Mayo para protestar. Las movilizaciones, ganar la calle, es una relación de fuerza que no se puede dejar de incorporar. Y es posible que la universidad pública y los sindicatos no tengan muchas ideas en común, pero en esto sí están en común porque se sienten ambos atacados. La universidad a partir del mes que viene no va a tener presupuesto para funcionar. Así lo digo. Y las paritarias, el ministro de Trabajo es un hombre de techín, o sea, se ha terciarizado la política pública de trabajo. No quiere que... El problema son los salarios, que si aumentan los salarios va a haber inflación. Ahora no era el tema de la emisión o el déficit fiscal. No, ahora son los salarios. Congelemos los salarios, bajemos la previsión social, mantengamos a la gente ajustada, que esa es la clave. Entonces, creo que si queremos sustentar una sociedad con justicia distributiva, tenemos que unir teoría y praxis. Y me limito entonces, en esta bienvenida, a hacerles participar en esta tarea de echar luz sobre los problemas que afronta la Argentina, la región y el mundo sobre esta problemática, y tal vez agregaría un tercer elemento, a profundizar, a tematizar posibilidades
en justicia distributiva, porque si no, uno parece que pudiera estar en un embeleco, en una utopía irrealizable. No, es la que ejemplifica Lula en su gobierno en Brasil. Digamos, Lula no se ha rendido a este clima de derechización creciente que hay en el mundo. Él también, por un lado, busca una estabilización fiscal, pero no lo hace destruyendo la universidad, la salud, los sindicatos, empobreciendo, aumentando la pobreza, sino aumentando los impuestos a los más ricos y el cuidado al medio ambiente y articulándose a los BRICS. Esta es la tercera condición, creo que debemos considerar si queremos una sociedad más igualitaria y con futuro. Bueno, gracias. Disculpa el tiempo. Muchas gracias, Daniel. Súper claro, como siempre. Bien, paso a dar entonces ahora sí un poco más, contar los tres oradores, oradoras que nos acompañan hoy acá. Como les decía, Rosa Cañete Alonso, quien está conectada desde República Dominicana, es economista con 22 años de experiencia, especializada en medición, análisis y diseño de políticas públicas para enfrentar la desigualdad y la pobreza. Ella ha desarrollado investigaciones sobre poder, democracia, desigualdad y pobreza, élites, género, fiscalidad, sistemas tributarios, políticas sociales, especialmente en América Latina y el Caribe. Ha dirigido también unidades de análisis e investigación en el Ministerio de Economía de República Dominicana y ha llevado a cabo investigaciones académicas, diseñado políticas públicas, coordinado equipos multidisciplinarios y asesorado a gobiernos en la región latinoamericana y el Caribe. Ha trabajado para Naciones Unidas, organizaciones de base y ONGs, así como ha asumido la portavocía en varias instituciones y movimientos sociales. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Dirección de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana. En este cargo es responsable de la elaboración de estadísticas oficiales sobre pobreza y desigualdad, así como de brindar asesoramiento a entidades gubernamentales en estrategias para abordar estos desafíos, como por ejemplo las políticas de cuidado diseñadas para reducir la feminización de la pobreza. También ocupó el puesto de responsable regional de desigualdad, fiscalidad y captura del Estado para Oxfam en América Latina y el Caribe, donde contribuyó a informes influyentes como Privilegios que niegan derechos y Democracias capturadas. Además, ha sido subcoordinadora de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD en República Dominicana, donde participó en la elaboración de diversos informes nacionales sobre desarrollo humano. Sumado a esto, es autora de varios libros. Por otro lado, también presento a Roberto Arias. Él es doctor en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Completó la maestría en Administración Pública en la School of International and Public Affairs de Columbia University en Estados Unidos y se recibió de licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba. Él es profesor del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flaxo y de la maestría en Finanzas de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado diversos artículos académicos y libros sobre economía de la imposición y sobre seguridad social. Fue secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía y anteriormente ejerció el cargo de presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del Impuesto sobre Ingresos Brutos. Antes fue director de estudios de la Administración Nacional de Seguridad Social y subdirector de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. También ha realizado numerosas consultorías para organismos multilaterales referidas a finanzas públicas en varios países de la región. Y en tercer lugar, Roxana Mazzola es doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés y licenciada en Ciencias Políticas de la UBA. Hace más de 23 años se especializa en políticas públicas, transparencia y cuidado en Argentina y América Latina. Dirige el programa de estudios de desigualdades y políticas públicas de Flaxo y es coordinadora del Diploma de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de dicha institución, además de docente de Flaxo, UBA y UNTREF. Se desempeñó en la como directora nacional de Integridad y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, fue directora de Niñez, Adolescencia, Juventud y Géneros del ANSES y desempeñó funciones en Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y en Jefatura de Gabinete de la Nación. También trabajó
en la Secretaría de Vinculaciones en la UBA, fue consultora de UNDESA, de Naciones Unidas con sede en Nueva York, CEPAL, OIT, Observatorio de la Maternidad, CAF, entre otros. Y entre los libros que publicó encontramos Nuevo Paradigma, la asignación universal por hijo en la Argentina, y Nuevos Derechos, infraestructura del cuidado en Argentina y América Latina, ambos publicados por Editorial Prometeo. Inicio entonces con vos, Rosa Cañete o Ati, haciéndote una consulta más vinculado a lo que tiene que ver con la perspectiva latinoamericana que podemos tener sobre lo que serían las características específicas de las élites, ¿no? Recién Daniel estaba comentándonos un poco cómo podemos, qué características tienen las élites acá en Argentina y cómo eso se vincula a los distintos ciclos políticos que vamos vivenciando. Bueno, ¿cuáles son para vos aquellas características que tienen las élites en América Latina y cómo eso está relacionado a los distintos ciclos políticos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad siempre es un gusto participar en este tipo de debates. Les agradezco mucho el contacto. Bueno, las élites en América Latina, yo diría que una de sus principales características es que son bastante invisibles. Es decir, o por lo menos su riqueza es bastante invisible incluso para los estados, no solo en términos generales, sino también para los estados. Ha sido muy difícil avanzar en tener información sobre el cúmulo de riqueza que acumulan o sobre los propios ingresos que acumulan. Tanto así que, por ejemplo, los estados de América Latina hemos desarrollado e invertido muchos millones en desarrollar sistemas de registro de la población más pobre de nuestros países, ¿verdad? Para asegurar que las transferencias que hacemos a la población más pobre vayan solo a los más pobres, ¿verdad? Y tenemos sistemas de registro en la mayoría de los países de la región que sabemos hasta el último pelo de los hogares más pobres del país. Al contrario de esto, sabemos muy poco de la riqueza de los multimillonarios de nuestros países, incluso los estados. De hecho, las únicas bases de datos que existen sobre la riqueza de los multimillonarios de nuestros países provienen de la banca. No son bases de datos públicas, provienen de Credit Suisse, provienen de Forbes, ¿no? Pero el Estado, es decir, no publica los datos porque es que no lo sabe. Y una de las razones, y tampoco debería decir, por ejemplo, no en todos los países, pero por ejemplo, República Dominicana, y no sé exactamente en cuántos países ocurre así, pero en muchos, para tú acceder como Estado a las cuentas bancarias de una persona y saber, y por lo tanto tener conocimiento de, digamos, de su patrimonio y sus ingresos reales, necesitas una orden judicial. Es decir, necesitas tener sospecha de algún procedimiento, digamos, de corrupción o de mala práctica para poder solicitar a un juez que te permita tener esa información. Al contrario de eso, sabemos todo de los hogares más pobres de nuestros países. Y esto no es casual, ¿no? Y esto es uno de los, no es casual, porque ¿cómo es posible que a los estados nos haya interesado tan poco tener información sobre la gente más rica y hayamos dedicado tanto para que no se vaya un peso a un hogar donde no debe ir un peso, ¿no? Entonces, esto es algo que no es casual, que está mediado por la influencia de las propias élites y hay una protección incluso jurídica a la información que tenemos sobre ella, ¿no? Otro tema también muy importante es, por ejemplo, cómo hemos venido midiendo la desigualdad. Si bien llevamos muchos años diciendo que somos el continente más desigual y demás, utilizamos normalmente una medición que es el Gini, ¿no? Que se basa en analizar los datos de los hogares en base a encuestas de hogares. ¿Qué ocurre? Que este tipo de información, que es con la que normalmente medimos la desigualdad de ingresos en la mayoría de los países de América Latina, obvia
una parte importantísima de la economía, como son las empresas, como son la baja y luego, por supuesto, la cola derecha de la distribución, que decimos los economistas, es decir, los más ricos. ¿Por qué? Porque son tan pocos que una encuesta, que no son representativos y por lo tanto una encuesta no los selecciona a la hora de levantar información, porque representan a muy poca gente. Por lo tanto, los datos que tenemos en las encuestas de los ingresos de los hogares más ricos son muy malos, además recogen bastante mal los ingresos de capital, que es donde más dinero tienen, y por lo tanto toda nuestra medición sobre desigualdad de ingresos nos da una información que parece que es muy alta, pero que es muchísimo más alta aún. Ya muchos países de la región, desde CEPAL, están aplicando nuevas metodologías para poder mejorar esto. Entonces, un tema es su opacidad, ¿no? Y por lo tanto también su invisibilidad. Otra característica que yo diría es que muy a menudo pensamos en las élites económicas como, o por lo menos así nos han intentado vender esta idea, como gente como muy innovadora, ¿no? Innovadora, que ha conseguido destacarse, generar empresas que generan mucha riqueza. Cuando vemos los datos y estos datos de Forbes, podemos analizar de los Forbes levanta los 1.000 millonarios de cada uno de los países de la región, bueno, no de todos, pero de gran parte de los países de la región, Argentina está entre ellos, y puedes saber en la base de datos de Forbes si el origen de la fortuna de los 1.000 millonarios es heredada o es, digamos, es mixta, o sea, puedes analizar esto. Y cuando lo hemos analizado, resulta que la mayoría de los 1.000 millonarios de la región, sus fortunas son heredadas, por un lado. Por otro lado, son resultado de monopolios obtenidos a través de los propios estados, a través de procesos de privatización, como puede ser en el área de telecomunicaciones o en industria minera, ¿no? Y por lo tanto, muy lejos de la realidad, esa imagen que tenemos de las élites como gente como muy lista o que se esforzó mucho o que fue muy innovadora y que consiguió tener esa acumulación de riqueza, se desdibuja, ¿no? O sea, no ha sido, algunos por supuesto que sí, no diría que no, pero en gran parte de las élites de América Latina provienen muchas de ellas incluso de herencias coloniales, diría, históricas, ¿no? De acumulación. Entonces, eso creo que también es importante trabajar la desmitificación de la élite económica. Otro tema que yo también pondría sobre la mesa es que han ido transnacionalizando sus capitales. Si bien el origen de sus fortunas inicialmente, bueno, pues sería un sector en específico, como digamos, han ido diversificando sus capitales y moviendo gran parte de su capital a inversiones transnacionales, ¿no? Esto hace también que se rompa ese mito también que teníamos construido, que bueno, las élites nacionales son mejores que las transnacionales porque les importa de alguna manera el vivir en una sociedad que progrese económicamente o que tenga estabilidad social, ¿no? Porque su propia empresa depende de esa sociedad. Actualmente, la mayoría de las élites de la región han transnacionalizado sus capitales y por lo tanto ya no dependen exclusivamente de un país, ¿no? Y eso hace que su vínculo hacia el bienestar de una sociedad en específico sea mucho menor. Y esto es importante también entenderlo, en qué estrategias pueden incentivar un vínculo, digamos, más progresista hacia el desarrollo del país o no, ¿no? Entonces, ese de capital transnacional. ¿Cuáles son las principales fuertes de los 1.000 millonarios de América Latina? Les invito a consultar el panorama social del CEPAL, que hace muy pocos años, yo trabajé mucho tiempo en Oxfam, estuvimos mucho tiempo publicando los datos y haciendo énfasis en los datos de Credit Suisse, de Forbes, y haciendo énfasis en que había que estudiar la riqueza también, no solo la pobreza, había que entender ese vínculo
las dos caras de la moneda, ¿no? No existe pobreza sin riqueza y hay una relación muy importante ahí y nos faltaba estudiar la riqueza y haciendo este énfasis. Durante mucho tiempo Oxfam fue profundamente atacado, ¿no? Con críticas desde políticas a técnicas, ¿no? De que estábamos utilizando mal los datos, de que no era como nosotros planteábamos. Ahora mismo la propia CEPAL publica los datos y eso creo que es un grandísimo avance, tanto de Credit Suisse como de Forbes en sus panoramas sociales y hace un énfasis en la concentración, en los niveles de concentración que están haciendo las élites en América Latina. Lo pueden encontrar ahí. La principal fuente de milmillonarios en la región es el área de finanzas e inversiones. Esto es la banca, ¿no? La banca, y no solo la banca, sino la banca vinculada a los seguros privados, que también ha sido un proceso de privatización de los sistemas de seguridad social en América Latina, ¿no? Y ahí hay un volumen, es donde mayor volumen de milmillonarios hay en toda la región. El siguiente punto, y no tengo que decir también, luego el siguiente punto son las telecomunicaciones, ¿ok? Es el segundo sector con mayor patrimonio de los milmillonarios en la región. El tercer sector, y seguro que les va a sorprender, es alimentos y bebidas, pero está muy vinculado a las cerveceras. Las industrias de cerveza en la región también generan un volumen de riqueza muy importante y están muy concentradas. Detrás de esto está minería, ¿no? Y luego ya hay un área que se llama diversificada, pero detrás de ella viene, por ejemplo, el tema de moda, que no es moda, son maquilas, para que estemos claros, que es otro de los sectores. Y detrás de esto es salud. Imagínense, o sea, salud es un área con un importante patrimonio de los milmillonarios en América Latina. Por eso digo que el tema de finanzas y seguros y el aseguramiento está muy vinculado. Si vemos estos sectores, yo quisiera hacer un énfasis, ¿no? Veamos los sectores: banca, telecomunicaciones, están las cerveceras, que yo un poco lo sacaría aparte del comentario que voy a hacer, las mineras y las zonas francas, ¿no? Lo que se llama maquilas. Todos estos, el tema de la salud, ¿no? Todos estos sectores, de alguna manera u otra, son privilegiados por los estados y dependen fuertemente de lo que fueron los procesos de privatización, por ejemplo, telecomunicaciones, por ejemplo, eran sectores nacionales y se fueron privatizando, ¿no? Sobre todo en la década de los 90. Telecomunicaciones, mineras, banca, que también es fuertemente protegido a nivel tributario, las rentas del capital, ¿no? Por ejemplo, o la riqueza en sí misma, la salud, ¿no? Entonces, yo aquí quería hacer un vínculo importante y es que no son, o sea, yo diría que las élites latinoamericanas económicas dependen fuertemente y están altamente vinculadas al poder político. Hay una élite económica y una élite política que no se sabe muy bien dónde empieza una y dónde acaba otra. Y quisiera decir también que dependen de los estados. Yo sé que esto va a ser a lo mejor un poco disruptivo y además tal vez no encaja también con el contexto argentino, sino con el latinoamericano, pero yo diría que no están tan interesadas en la eliminación de los estados. Están más interesadas en el mantenimiento de un sistema neoliberal con estados que les garantizan las condiciones mínimas para ellos poder operar y con estados que no respeten uno de los fundamentos básicos del neoliberalismo, que es la libre competencia. Es decir, que no regulen estos sectores y los precios a los que venden. Es decir, las telecomunicaciones son sectores monopólicos.
La banca también hay pocos actores en ella, ¿no? Son sectores muy concentrados. Cuando miras los seguros de salud, también están dominados por 3, 4 empresas que están vinculadas a 3, 4 bancos. ¿Qué ocurre? Que lo que le interesa a estas élites es sobre todo que se le mantengan esos privilegios, ¿no? Y les interesan estados que mantengan un poco de estabilidad social, pero que permitan esa regulación privilegiada de ciertos sectores que son los que les permiten acumular esa riqueza. Y esto es importante tomarlo en cuenta en el análisis que hacemos, ¿no? Porque muchas veces, yo diría que incluso en el ciclo progresista de América Latina no han sido élites muy tocadas. El ciclo progresista, incluso durante el ciclo de los gobiernos de izquierdas en la región, que trajeron una década de importante desarrollo social, de reducción de pobreza y de desigualdad, no se hizo atacando fuertemente los intereses en muchos países de estas élites, sino más bien utilizando los recursos públicos, a excepción, yo diría, de los recursos mineros, que muchos se nacionalizaron, y gracias a estos recursos se invirtió en más gasto social que redujo las brechas. Pero no se tocaron, por ejemplo, las rentas del capital, no se tocó la propiedad, no se tocó, o sea, hubo un montón de los privilegios de estos sectores también monopólicos que no fueron tocados y que ahora tampoco lo son. Es decir, han conseguido convivir con el ciclo progresista y con el ciclo de corte más neoliberal. Y esto también es importante tomarlo en cuenta. Ellos apoyan financieramente a sectores con ambos enfoques, y esto limita un poco el avance de las reformas de raíz, de las reformas no las redistributivas, sino las distributivas, es decir, no las reformas que permiten redistribuir para reducir un poco la desigualdad de mercado, sino aquellas que rompen la desigualdad de mercado, que ocurren antes de la desigualdad, como es la propiedad, las rentas del capital y demás. Entonces, eso ahí lo dejaría, no sé si me he extendido mucho, pero son unas pinceladas de cómo están de las élites latinoamericanas a nivel económico. Muchas gracias a ti. Pasamos entonces a hacerle una pregunta a Roberto Arias. Queríamos preguntarte, ¿por qué no se ha logrado avanzar en reformas tributarias progresivas en Argentina y por qué es uno de los temas menos debatidos en materia de política pública? Bueno, muchas gracias por la invitación, y es una pregunta que bueno, es interesante cómo está planteada también, porque entraña en cómo está planteado, creo que gran parte del problema que tenemos. Los impuestos progresivos, yo voy a contar un poco la experiencia argentina de los últimos años, últimos diría 10, 15 años. Los impuestos progresivos básicamente son el impuesto a las ganancias de las personas, el impuesto a las ganancias de las sociedades y el impuesto a la riqueza o bienes personales. Y después tenemos los impuestos regresivos, impuesto al consumo, ingreso bruto en las provincias, bueno, crédito y débito, etcétera, etcétera. Pero básicamente en todos los sistemas tributarios tenemos impuestos a los ingresos y al patrimonio, que son los progresivos, impuestos a los ingresos y al patrimonio, que son los progresivos, y impuestos al consumo, que son los regresivos. Y Argentina fue uno de los primeros países en tener un impuesto a las ganancias. En 1932 se creó el impuesto a la renta o a las ganancias, mucho antes que en otros países de la región, un impuesto que abarca todas las fuentes de ingreso, un impuesto general, un impuesto moderno en ese momento, que se fue mejorando con el tiempo. En la década del 40 se amplió a las ganancias personales, y llegamos a un punto donde, para no hacer la historia muy larga, en los últimos 10, 15 años
el impuesto empezó a ser afectado fuertemente por el proceso inflacionario, básicamente 2004, 2005 en adelante, donde se dejaron de actualizar las escalas y hubo una volatilidad muy grande en la cantidad de gente que estaba alcanzada. De hecho, por ejemplo, entre el 2011 y el 2013, las personas que estaban alcanzadas prácticamente se triplicó, o sea, pasó del 10% a cerca del 30% de los trabajadores. Ese año después se perdieron las elecciones y una de las reacciones de haber perdido las elecciones fue modificar con un esquema bastante inusual, heterodoxo, yo creo que muy negativo, donde se estableció un criterio a partir del cual las personas que no pagaban el impuesto a las ganancias en ese momento no lo iban a seguir pagando independientemente de lo que pasara, pero otras personas que estaban ganando un poquito más que ese umbral que se fijó podían pagar lo que correspondía de acuerdo a la ley que estaba antes vigente, ¿no? O sea, hay principios de la tributación que existen por un motivo, porque si no los respetas se generan situaciones complejas. O sea, el tema tributario es un tema muy delicado. Hay revoluciones, hay gobiernos que caen, bueno, recordemos la 125, para no ir tan lejos, pero imperios que cayeron por tema tributario, ¿no? Entonces, cuando vos haces ese tipo de cosas, generás problemas. Una de las cosas, primero generamos dos problemas serios. Primero, que el tributo está basado en leyes. O sea, el sistema republicano que nosotros tenemos, los impuestos los pueden crear las provincias o naciones, exclusivamente el Congreso, ni siquiera por un decreto, un DNU, nada. Tiene que ser el Congreso con mayorías claras, en algunos casos mayoría especial, en otros mayoría. Pero cuando vos dejás un mínimo no imponible fijo en términos nominales, de una inflación del 20, 30, 40%, obviamente estás aumentando fuertemente las alícuotas efectivas y no lo estás haciendo por una ley. Y el otro principio que se violó fuertemente en ese momento fue el de la equidad horizontal y vertical. Horizontal es que dos personas que ganan lo mismo tienen que pagar el mismo impuesto, cuestión que se violó flagrantemente. Y vertical es cuando uno empieza a ganar más, tiene que pagar más. O sea, que es un esquema progresivo y también de que no haya algo que es técnicamente muy importante, que no se llaman tasas marginales. O sea, la tasa marginal siempre tiene que ser positiva, o sea, sobre ese ingreso adicional pago un poco más, pero nunca mayores al 100%, que fue algo que también pasó con la reforma del 2013. Que las personas podían aumentar el salario y ganar menos de bolsillo, porque la tasa marginal era más del 100% en varias situaciones. En definitiva, yo creo que eso, más lo que ya venía de antes, que esa era volatilidad de gente que estaba alcanzada por el impuesto, que variaba mucho de año a año, generó una concepción o una visión en la sociedad muy negativa en relación al mejor impuesto que tiene todo el sistema impositivo, que es el impuesto a los ingresos, un impuesto progresivo sobre todas las fuentes de ingresos, sea salarios, sea jubilaciones, sean ingresos de capital o lo que sea, digamos. O sea, para una persona que tiene una jubilación de 3, 4, 5 millones de pesos, tiene que ganar impuesto a la ganancia como una persona que tiene un salario de 3, 4, 5 millones de pesos. Y eso fue una discusión que todavía tenemos en nuestra sociedad y que de hecho el año pasado se dio en el Congreso algo que, fue palmario de esta dificultad de aprobar una reforma impositiva progresiva, que fue eliminamos una parte muy importante del impuesto más progresivo que tenemos, que es el impuesto a las ganancias. Con lo cual sucedió que hay una estadística reciente que está muy bien, que durante el 2023, si comparamos enero-diciembre, el decil más rico, el decil de mayores ingresos, mejoró sus ingresos. Y fue el único decil que mejoró. O sea, los otros 9 deciles empeoró. O sea, durante el 2023, como consecuencia de una inflación creciente y de eliminar el impuesto más progresivo, se da una situación, resultado que ya sabemos. Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar con mucha profundidad cuando hacemos las cosas, qué consecuencias tiene, qué incentivos generamos y qué
situación estamos generando en el mediano y largo plazo y no solo en el muy corto plazo. Y para no extenderme, y aparte creo que ya fui suficientemente polémico, voy a decir algo sobre el impuesto a la riqueza, que es también podríamos hablar del impuesto a las ganancias de sociedades, que es otra discusión muy importante. Mucho de lo que dijo Rosa creo que es súper relevante en relación a esto. Pero muy breve, el impuesto a la riqueza, que es un impuesto incluso más progresivo que el impuesto a las ganancias, porque abarca a los activos de las personas, que en general la distribución de los activos es más desigual que la distribución de los ingresos. O sea, si cuando Rosa dice, bueno, las personas más ricas que tienen $1.000 millones o que tienen 10.000, qué sé yo, bueno, estamos mirando los activos. Y en general esa distribución es bastante más desigual que incluso la distribución de ingresos. Y hay muy pocos países que gravan la riqueza. Impuesto a las ganancias tiene todo el mundo. Está, digamos, validado en el capitalismo occidental. No sé, todo el mundo por ahí es muy excesivo, pero bueno, dentro de nuestro mundo está validado. El impuesto a la riqueza no. Tienen pocos países. En América Latina tiene Colombia, tiene Argentina. En el resto prácticamente no hay. En Europa algunos países tienen, otros no. Tiene Noruega. Francia lo supo tener, hoy es un impuesto a la riqueza inmobiliaria, lo modificaron a un impuesto inmobiliario con una base, una alícuota progresiva. Pero bueno, el impuesto a la riqueza, que nosotros lo llamamos bienes personales, es un impuesto que creo que está muy bien, porque ataca algo que dice Rosa, que yo coincido mucho, que es que hay que mirar la pobreza y hay que mirar la riqueza. O sea, si nosotros queremos mejorar la distribución del ingreso, nosotros siempre miramos la pobreza, pero hay que mirar también la riqueza. Y cuando miramos la riqueza, pues sí, también, pero ¿qué hacemos con los ricos? Porque a los pobres le damos programas, asistencia. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo único que podemos hacer con los ricos es cobrarles impuestos, y sobre todo impuestos a la riqueza. Y también podemos, algo que yo también coincido enormemente, que obviamente evitar los monopolios o los ingresos rentísticos, por así decirlo, que bueno, que eso... Yo no sé tanto, Rosa sabe muchísimo, pero yo sí sé de la parte de impuestos. Y hay que tener en cuenta que las personas reaccionan a los impuestos. Y en el caso de los impuestos a la riqueza, cuando son personas muy ricas, obviamente, a las que vos le querés cobrar y están basados en su residencia, tienen una forma muy fácil de reaccionar, que es mudarse a otros lugares o tener otra residencia fiscal, que es lo que pasó en Francia y por eso modificaron el impuesto, y lo que pasa mucho en Argentina. Obviamente, primero porque tenemos Uruguay que está cerca y no tiene este impuesto, y después porque el incentivo es muy fuerte porque las alícuotas son altas. Entonces, creo que hay cosas para hacer ahí, en términos de cooperación internacional, en términos de intercambio de información, pero también en términos, para cerrar y hacerlo súper breve mi intervención y que haya un poco de debate, en términos de pensar de nuevo las políticas no en relación al título, le voy a grabar a los ricos, voy a sacar este impuesto, voy a poner el otro, sino bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué consecuencias va a tener? Y en el día... al final del día voy a estar mejor o peor en términos de distribución del ingreso. El caso típico es el impuesto a las ganancias. La reforma que se hizo el año pasado generó que empeoramos, y esto está medido y es muy claro, la distribución del ingreso por una medida que supuestamente era a favor de las mayorías populares. Claramente no lo era, y todo el sistema político, por lo menos una parte importante del sistema político, terminó apoyando una medida regresiva. Muchas gracias Roberto. Ahí parece claro cómo esto de que sea uno de los temas menos debatidos en términos de política pública, cómo se pudo relacionar muy bien con lo que venía diciendo Rosa Cañete, ¿no? Ahí nos puede dar como una mirada de lo importante que tiene que ver con poder pensar en las reformas tributarias. Muy breve. Yo, por eso... Cuando se hizo la pregunta en esos términos, yo creo que no es un tema de los menos debatidos. Justamente lo debatimos fuertemente, porque si hay algo y se habla en la Argentina, el impuesto a las ganancias, pero lo debatimos mal. O sea, porque se generó esa concepción de que es un mal impuesto y nosotros tendríamos que estar debatiendo permanentemente cómo mejoramos el impuesto, cómo lo hacemos más progresivo y abarca a más personas. Totalmente.
Bien, ahí entonces ahora abrimos a Roxana Mazzola para preguntarte si tuvieras que hacer un análisis de la situación social actual de Argentina y de América Latina, ¿cuáles dirías que son los 3 problemas centrales que impactan en la desigualdad y en la exclusión social? Gracias, Selene. Bueno, primero ahí vos estabas hablando de desigualdad y exclusión social y me parece que lo primero que hay que hacer es diferenciar también esos conceptos, porque por ahí los utilizamos, muchas veces por ahí hablamos, hay pobreza, hay desigualdad, hay exclusión. Bueno, y utilizamos conceptos que tienen connotaciones y diferencias para los sujetos que los vivencian muy distintos, entonces primero aclarar esas distinciones. En general, cuando nosotros estamos hablando tanto de desigualdad como de exclusión, siempre estamos hablando que son conceptos relacionales, o sea, son relativos, son en función de otro que yo me ubico, en qué nivel de desigualdad estoy o qué nivel de inclusión, exclusión tengo. Entonces hay un aspecto que eso sí es común a ambos, que son conceptos relacionales. Son multidimensionales, no es solo que estamos hablando de una dimensión económica, sino que estamos hablando de dimensiones institucionales, el acceso que yo tengo a la salud o a la educación, y si esa educación es pública o no, y qué calidades tiene, bueno, me está hablando de una dimensión más institucional que tengo, que ya no es solo la económica, que tiene que ver con la capacidad de pago, con la oferta que tengo, con el modelo de desarrollo económico que pueda tener en un país. Hay una dimensión también que es territorial, que se plasma, que es muy concreta, que es otra parte de este sentido más multidimensional del concepto, y también la dimensión, por supuesto, social que tiene, ¿no? Más las desigualdades de género, de etnia. Digo, son múltiples facetas que yo puedo mirar de la exclusión y también de la desigualdad. El otro tema es que son dinámicos. O sea, no es que van a quedar congelados, sino que me van cambiando según el espacio físico y según el tiempo en el que estén. Pero ahora bien, cuando yo hablo de exclusión, estoy hablando de que no hay una posibilidad de participación efectiva en dimensiones claves para la vida que tiene una persona, ¿no? Hay dimensiones claves, que es el acceso a servicios de agua y saneamiento, que está vedado. Hay posibilidades de participación política que están vedadas, o sea, son como dimensiones muy extremas que no entran en la posibilidad y que hacen muchas veces a la cohesión social o a la integración social dentro de el ser parte de una sociedad. Y en cambio, cuando yo hablo muchas veces de desigualdad, puedo estar refiriendo, como bien decían hace un momento Ati, y también hablaba ahí Roberto, a la desigualdad económica, donde ahí tengo una desigualdad económica que puede ser vinculada a la distribución del ingreso, y la distribución del ingreso puede ser entre personas, pero también puede ser funcional, más vinculada a los factores de producción, ¿no? Más estructural de la que estoy mirando, y después la más estructural, cuando hablo de esa desigualdad más extrema que digo. Entonces muchas veces por ahí el concepto de exclusión se lo utiliza para marcar al más pobre de los más pobres. Ahora bien, sí, lo que se puede dar es que yo tenga desigualdad y no tenga exclusión en una sociedad. Yo puedo tener amplios niveles de desigualdad, pero no necesariamente puedo tener exclusión. Pero sí lo que va a suceder siempre es que si yo tengo exclusión, voy a tener desigualdad en la sociedad que esté hablando. ¿Y esto por qué me interesa diferenciarlo? No por una cuestión de categorías conceptuales que me interese polemizarlas y poner las diferencias entre unas y otras, sino porque del diagnóstico que yo vaya a partir es después el tipo de intervención de política pública que voy a desarrollar. Si yo digo el principal problema que tengo en Argentina y en América Latina es la pobreza, que de pobreza se habla mucho en general, se habla poco de desigualdad y se habla poco de exclusión, bueno, voy a pensar intervenciones en relación a ese concepto y a esa definición que tengo. Lo que decía Ati hace un momento, si en las estadísticas yo solo miro una parte del asunto de la desigualdad y miro la distribución del ingreso y en general me centro más en la distribución en una parte de eso más vinculada al consumo, bueno, voy a estar mirando un pedacito, pero no voy a estar pensando en la complejidad de intervenciones que requiero desplegar para intervenir.
Entonces, eso primero como distinción. Y ahora sí voy al punto y a la respuesta a la pregunta que vos decías, bueno, ¿qué 3 problemas centrales impactan en la desigualdad y en la exclusión en Argentina y en América Latina? Bueno, América Latina es muy heterogénea, no es la misma realidad que yo puedo tener en Argentina, entonces también hay que distinguir qué cuestiones van a tener más peso. No es lo mismo los países centroamericanos y los fuertes niveles de concentración de la característica de las élites que marcaba Ati hoy en la descripción, a lo que sucede por ahí muchas veces en los países del cono sur de América Latina. Entonces eso hay que ver cuáles son los pesos y cuáles de todas estas dimensiones tienen mayor relevancia en la desigualdad y en la exclusión en Argentina y en América Latina en general. O sea, no es lo mismo lo que yo vaya a decir. Pero sí hay una de estas desigualdades que a mí me parece central poner el énfasis, que es de una que no hablamos siempre, pero que acá se estuvo entrecruzando todo el tiempo, que es la desigualdad institucional. Hay una desigualdad que están expresando muy fuerte y hace mucho tiempo nosotros hablamos mucho de mediciones de pobreza monetaria, de desigualdad y demás, pero no hablamos de esas desigualdades institucionales que generan los estados con sus intervenciones. No toda intervención del Estado es buena en sí, y muchas veces por ahí nosotros estamos hablando de estados grandes o estados chicos, cuando la discusión que tendremos que tener, y como bien decía Roberto, hay que complejizar un poco más los análisis, es cómo pensamos y reflexionamos sobre cuál es el impacto distributivo que tienen nuestros estados, donde en sus configuraciones institucionales, nuestro estado de bienestar muy clásico en Argentina expresa luchas de clases sociales y expresa pugnas de clases sociales con sus ganadores y perdedores. Y yo tengo una distribución ahí institucional que es en 3 niveles. Por un lado, una distribución institucional más macro, que es la que puedo ver en términos del sistema político y la configuración del modelo económico predominante que tenga en un país o en una sociedad, donde ahí tengo muy marcadas unas condiciones de posibilidad, donde voy a poder hacer determinadas cosas o no voy a poder hacer determinadas cosas porque soy un país de América Latina, ¿no? Entonces ahí tengo un eje de distribución. Hay una siguiente distribución que es la distribución institucional meso, que es la que tiene que ver con la configuración del sistema de políticas públicas y de estados de bienestar en Argentina y en América Latina, donde ahí tenemos un problema grande, donde muchos de los riesgos sociales o muchas de las problemáticas sociales vigentes no están reflejados en nuestro estado de bienestar, están desfasados, donde tenemos por ahí un estado más pensado para la generación, como se dice, de los grises, de los que fueron sujetos con incidencia y representación sindical, ¿no? Entonces que hoy se muestran en la distribución de nuestro estado de bienestar, pero los jóvenes ahí no están, que son unos de los grandes excluidos hoy por hoy y de los más afectados por las desigualdades. Las infancias ahí están poco dentro de estos estados de bienestar actuales, entonces después tengo el problema de la infantilización de la pobreza o de las amplias desigualdades en las infancias y en las adolescencias. Bueno, hay un Estado que está generando determinado tipo de intervenciones que incluye a unos y excluye a otros y que muestran una configuración de fuerzas sociales. Y después tengo una distribución institucional micro, que es en general donde nos detenemos todos a analizar e intervenir, que es la política en sí que yo esté analizando. Por ejemplo, el caso de la asignación universal por hijo y la fuerte transformación que ha tenido desde que se creó para acá en términos de la suficiencia del monto, que se ha esmerilado fuertemente el monto, en términos de cuál es la progresividad de cobertura que tiene, sigue estando 1 de cada 10 chicos fuera de la cobertura de la seguridad social dentro de Argentina y en general tiende a tener un alto nivel de estratificación en los niveles de cobertura a las infancias y las adolescencias, y lo que no tiene la medida definitivamente es un modo de financiamiento progresivo
y garantizado y sostenible y representativo para actores de las infancias y las propias juventudes para que sean parte también de las mejoras que tienen que hacer en torno a esas políticas, y tampoco tiene una mayor amplitud en la intervención, que es lo que refiere a la integralidad, ¿no? Sino que solo estamos mirando la dimensión del ingreso. Entonces, el monto es insuficiente, en un contexto como el actual más todavía, ¿no? Ha perdido fuertemente el valor y potencia, sobre todo ante el fuerte deterioro de las condiciones económicas de las familias y la pérdida de el peso que tienen los salarios para sostener los ingresos familiares, pero también en las otras dimensiones de integralidad, de su articulación con la salud, la educación y otras cuestiones claves para el desarrollo, como el cuidado, por ejemplo, que están completamente diezmadas en la medida. Entonces, me parece que abordar en los factores que generan, nuevamente la pregunta, los niveles de desigualdad y exclusión en América Latina, un actor central que sí o sí tenemos que mirar es la desigualdad institucional, ¿no? Bien, gracias, Roxana. Ahí abrimos en el chat para si alguien también quiere escribir alguna pregunta, alguna consulta que quieran que agreguemos a los oradores y las oradoras de hoy. Paso en ese sentido de vuelta con vos, Ati, a preguntarte entonces en una lógica un poco más propositiva para poder pensar, ¿no? ¿Cuáles son aquellos problemas que están obstaculizando el avance de una agenda progresista que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido es ¿qué se puede hacer para que esa agenda también pueda apalancar el desarrollo? Bueno, yo siento que estamos en se ha abierto un espacio de disputa hegemónica que a nivel global y también en América Latina, pero ese sentimiento que tenemos todos, ¿no? De haber vivido una época en la que se estaban generando ya ciertos consensos, una hegemonía, por lo menos en el espacio político, ¿no? De que la democracia al fin y al cabo ya no estaba tan en discusión, o sea, vivimos un ciclo con una hegemonía, un sentido común sobre, por ejemplo, la necesidad de las democracias o lo bueno que era, aunque luego no lo hayamos conseguido tanto, pero había un sentido común de que la igualdad era algo a obtener bueno, ¿no? Ahora hay una disputa hegemónica en el que, digamos, todas las piezas del tablero están de nuevo en movimiento, pero hay una que no se ha movido, que es el neoliberalismo. Es decir, como que la disputa, el neoliberalismo está como desacoplado de esa caída, digamos, de las grandes ideas, o esa disputa que se está dando alrededor de las grandes ideas del siglo pasado, o de finales del siglo pasado más bien, ¿no? Entonces, el neoliberalismo ahora mismo no está en discusión ni en las izquierdas, ni en las derechas, ni a nivel global, ni a nivel transnacional, es decir, eso no hay discusión sobre él, ¿no? Y esto es un tema que tenemos que analizar desde el avance del progresismo, ¿no? Porque el avance del neoliberalismo ha sido tan fuerte como que ahora la mayoría de los capitales, por ejemplo, a nivel son transnacionales y ningún Estado soberano tiene control sobre ellos. O sea, se han desacoplado incluso a nivel de gobernanza, ¿no? No hay capacidad y de hecho ahora hay muchísimos intentos, no ya de los países latinoamericanos o demás, son los países ricos que están preocupados, es la OCDE que está generando estrategias para ver cómo consigue capturar esas rentas que andan como en la estratosfera, fuera del control de los estados y por lo tanto fuera del control de las democracias y fuera por lo tanto también del control de la población.
Y esto es algo muy importante. Yo siento que también es incluso, por ejemplo, el individualismo se ha instalado también como algo, como un concepto ya, o sea, de análisis metodológico, simbólico, es decir, o sea, no hay ninguna duda sobre eso. La pérdida de los espacios, o sea, la forma, por ejemplo, en que está organizada el trabajo actualmente, ha avanzado hacia unos sistemas como tan individuales, donde se pierde esa comunidad, esa organización del trabajador, es decir, es como que tú mismo te autoexplotas, ¿no? Y eso es una gasolina absoluta a la generación de desigualdades, a la desregularización de los dueños del capital y de los trabajadores y esa relación, ¿no? Entonces, eso es algo que ha avanzado de manera muy fuerte y yo siento que es una de las cosas, el que eso no esté en debate, y no solo no esté en debate, sino que está profundizándose en los sentidos comunes, o sea, lo vemos normal, o sea, si cada cual analizamos nuestro propio trabajo, se ha generado un sistema casi de autoexplotación. Tú quieres trabajar más para hacerlo mejor, nadie te paga esas horas extras, nadie te, ¿no? Incluso ya el teletrabajo, lo cual muchos, por ejemplo, valoramos, ¿no? O sea, y nos parece un avance, pero a la vez también te desarraiga, por ejemplo, de un horario laboral, ¿no? Tú no empiezas y acabas al día, sino que ya es en cualquier momento, puedes ser conectado, contactado, y tienes que autorregularte muy bien para no pasarte, o sea, para al final acabar trabajando todo el tiempo. Entonces, este tipo, para mí eso es un freno al avance de las agendas progresistas. Y creo que también eso luego tiene una línea muy importante, que es esa individualidad ha traído también que el principal debate ahora que vemos a nivel político no son tanto las desigualdades económicas, sino son también las identidades. Es decir, el actual debate está vinculado a las identidades, al género, a la raza, ¿no? No tanto a las desigualdades socioeconómicas que, digamos, fueron el motor del avance progresista en las sociedades anteriormente. Y esto está muy vinculado también a ese sentido, en el avance individual, el sentido propio de tu propia identidad, y la verdad que la agenda no progresista, la agenda de derechas, ha sabido capitalizar muy bien ese debate de identidades y convertirlo en una lucha en la que los progresismos no hemos sabido establecer un sentido común más potente y sobre todo más emotivo, ¿no? Es como que abogamos por la razón y no por el sentimiento, mientras que las derechas y todos estos, digamos, el avance de esa agenda más conservadora está muy vinculada a los sentimientos de identidad que han sabido utilizar muy bien y sobre todo como plantearlo como un rechazo al avance de esos progresismos con una identidad mucho más colectiva y no tan individual. Entonces, yo creo que eso es un tema que tenemos que pensar y ver cómo podemos trabajarlo y vincular esa agenda más socioeconómica con una agenda también más vinculada a las desigualdades de identidades, ¿no? Que es muy importante. Otro tema que también quería plantear es la deslegitimación de lo público. Si bien, como les decía, las élites quieren cualquier tipo de gobierno, pero que les permita ciertos privilegios, digamos, y cierta estabilidad, por otro lado, sí ha habido una agenda muy clara desde el control que tienen de los medios de comunicación de deslegitimar lo público, ¿no? Y plantear como lo privado como una salvación, de que no, o sea, lo público no funciona, entonces hay que privatizar y cuanto más alianzas público-privadas se den, pues es lo mejor porque lo privado funciona mejor y trae riqueza, ¿no? Es como eso se ha instalado y eso es muy fácil verlo, por ejemplo, con la agenda de lo que ha sido Odebrecht. Odebrecht tambaleó América Latina y muchos de los gobiernos de la región.
pero si tú le preguntas al ciudadano común quién fue el culpable de Odebrecht, la mayoría te va a decir que los políticos, cuando fue una empresa privada que se dedicó a sobornar para conseguir licitaciones fuera del dinero que se debía pagar para tener sobrepagos, fue una empresa privada. Pero se ha instalado la idea, y a eso es que me refiero con el tema de la deslegitimación de lo público, de que los políticos fueron los corruptos y fueron los malos y los culpables de Odebrecht, que por supuesto participaron, pero quienes se beneficiaron grandemente fueron las élites, o sea, Odebrecht y las empresas nacionales aliadas a esta empresa, a las ejecutoras nacionales, ¿no? Entonces, esto, si tú haces una búsqueda en internet, hagan una búsqueda que ponga Odebrecht políticos para ver cuántos resultados salen. Y luego hagan otra búsqueda que diga Odebrecht empresas o empresarios. Y van a ver que el dominio de la noticia fue deslegitimar a la clase política latinoamericana por haber entrado en ese intercambio. Pero no, o sea, el sector privado no salió dañado de un tema tan fuerte como fue el caso Odebrecht en la región. Y esto no es casual, ¿no? Es una construcción. Y eso es algo que tenemos que reconstruir, hay que relegitimar lo público y ahí hay una labor desde los estados importantísima, porque también no lo hemos hecho tan bien, no lo ha hecho tan bien, la ciudadanía no es tonta. Y un último tema que quisiera plantear es este tema de la desigualdad y qué tanto hemos conseguido construir el sujeto político de la desigualdad, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo. Yo durante un tiempo estuve trabajando en una reforma tributaria y trabajábamos con los sectores sociales como activistas. Entonces teníamos una propuesta alternativa a la que estaba empujando el gobierno en República Dominicana en aquel momento. Y a mí me tocó ir a dialogar con organizaciones comunitarias de barrio, al lado de un río, en la noche, un viernes, una casa con techo de finca yéndose, muchos comunitarios ahí sin luz, no había luz. Y yo les voy presentando la propuesta que estábamos empujando, ¿no? Y llega un momento en que yo sentía incomodidad en la gente, como un murmullo, ¿no? Entonces, y en un momento dado yo hablé de una de las propuestas que llevábamos, era un impuesto a los carros de lujo, ¿no? Y de repente oigo que se remueve la gente, ¿no? Y ya como curiosa digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué les pasa con este impuesto? Y me dijeron, digo, ¿pero quién tiene carro? O sea, como que había molestia. Digo, ¿pero quién tiene carro aquí? Y me dicen, nadie tiene carro aquí. ¿Y por qué les molesta un impuesto a los carros de lujo? Y me dijeron, porque nunca lo vamos a poder tener, ¿no? Entonces, y era gente. Entonces, la construcción de ese sujeto político es algo que también todavía tenemos que trabajar desde los progresismos. Muy a menudo las poblaciones más excluidas no sienten enojo con la concentración de la riqueza. Lo que sienten es que quisieran ser parte de ese grupo, de esa élite. Quisieran pertenecer. Políticos y también para pensar de acá en adelante. Así que con eso damos cierre entonces a la apertura del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flaxo Argentina y volvemos a agradecer a quienes están aquí presencial, a quienes están por Zoom y especialmente a quienes compartieron las palabras hoy. Muchas gracias.